La verdadera historia del hombre de la bolsa. Una mañana de julio de 1924, la señora McDonnell estaba sentada en una silla mecedora en la puerta de su casa, en Staten Island, Nueva York. Su hijo Francis, de 8 años, jugaba cerca con una pelota, mientras su hija de pocos meses gateaba a su lado. No era una zona muy poblada. La señora McDonnell observó por un instante la calle de tierra y le llamó la atención un hombre que caminaba por el centro. Llevaba un traje viejo y holgado, un sombrero bombín polvoriento y caminaba arrastrando levemente una pierna. Andaba con los brazos colgados a los costados, casi pegado al cuerpo. Abría y cerraba constantemente una mano. En la otra llevaba una bolsa. Al pasar frente a la casa, saludó a la señora McDonnell descubriéndose la cabeza. El viejo murmuraba cosas para sí. La señora creyó que el abuelo andaba perdido. A la tarde, Francis se fue a jugar con 4 amigos en una zona descampada. A unos metros, el hombre gris observaba. En un momento Francis quedó rezagado y vio que un abuelo simpático de gran bigote gris como su cabello lo llamaba. El anciano sacó golosinas de una bolsa y se las dio. Nadie notó que Francis había desaparecido, sino hasta la hora de la cena. Lo encontraron al día siguiente en un bosque. Había sido estrangulado con sus tiradores. Su padre apenas lo reconoció. El chico tenía como dentelladas. A su madre la debieron sostener entre varios policías para que no viera al niño. La muerte del pequeño Francis McDonnell quedó en el olvido. El 29 de mayo de 1928, Edward Booth, de 18 años, puso un aviso en el diario ofreciéndose para trabajar en el campo. 5 días después, un domingo, un hombre tocó a la puerta de su casa. Lo atendió Delia, la mamá de Edward. Se trataba de un anciano de aspecto endeble. Se presentó como Frank Howard, granjero, y quería hablar con Edward. Delia reparó en su cabello gris, en su bigote gris y en una bolsa que llevaba. De inmediato, Howard contrató al chico. Delia lo invitó a almorzar y su esposo Albert Booth estaba encantado. Apenas se habían sentado en la mesa cuando entró una bonita nena de grandes ojos marrones y cabello castaño, Gracie Booth. Una de las hijas del matrimonio. Tenía 9 años. Entró feliz, cantando. Howard estaba maravillado con la pequeña. De su bolsa sacó un dulce y se lo dio. Cuando terminaron de almorzar, Howard dijo que debía ir a la casa de su hermana porque uno de sus sobrinos cumplía 9 años. Le dijo a Edward que volvería a buscarlo y para calmar su inquietud le dio $2. Pero antes de irse, se volvió hacia Delia y le preguntó si podía llevarse a Gracie al cumpleaños. Le dio grandes seguridades de que la nena estaría bien cuidada. Delia no sabía qué decir. Le pidió la dirección de su hermana. Aún así no estaba segura y miró a su marido. Deja ir a la pobre niña, no se divierte demasiado, dijo el papá. Delia le puso un abrigo a Gracie y le dio un beso en la frente. Los Booth nunca más volvieron a ver a su hija. A la mañana siguiente, Albert
fue hacer la denuncia de la desaparición. La primera cosa que descubrió la policía fue que la dirección de la hermana del Tar Howard no existía. Tampoco existía la hermana, ni la granja, ni Frank Howard. Se asignaron 20 policías al caso, entre ellos el detective William King. No hubo nada por entonces. Gracie y el hombre gris se habían esfumado. 6 años después, King era el único detective que seguía con la investigación. En octubre de 1934, decidió usar un recurso final. Dijo que el sumario iba a ser cerrado definitivamente, y la prensa lo difundió. Delia Wood recibió una carta el 12 de noviembre. Mi querida señora Wood, el 3 de junio de 1928 llamé a su casa. Almorzamos. Gracie se sentó a upa mío y me dio un beso. Decidí comérmela. Con el pretexto de llevarla conmigo a una fiesta, la llevé a una casa desocupada de Winchester. El viejo le contaba a la mamá cómo había matado a su hija. La carta no tenía remitente, pero King averiguó que había sido enviada por un hombre que alquilaba un cuarto en un edificio de la calle 52. El detective habló con la portera y le dio la descripción del señor Howard. Coincidía con la del viejo de cabellos grises y bigotes grises que se había registrado como Albert Fish. Cuando King entró a la sala, encontró a Fish bebiendo una taza de té. Se miraron. Sin bajar la vista, Fish tomó lentamente una navaja de afeitar del bolsillo interno de su saco y la sostuvo frente a él. King se enfureció. Los dos seguían mirándose a los ojos. King velozmente agarró la muñeca de Fish y se la torció hasta hacerle caer la navaja. La confesión de Fish fue muy larga. Una patrulla se dirigió a la casa abandonada donde mató a Gracie. Allí hallaron los huesos de la pequeña. King fue a buscar a Albert y Edward Wood para que identificaran a Fish. Al llegar a la comisaría, Edward no se pudo contener, se le echó encima al viejo, gritándole: viejo bastardo, sucio. Fish le confió una larga historia de caza de chicos, al menos 100, y con episodios de canibalismo. Según su confesión, había nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington. A los 5 años, su padre murió y su madre lo mandó a un orfanato. Werdam y otros 3 médicos propuestos por el defensor James Dempsey dijeron que Fish estaba loco. A su criterio, era un caso único de perversión en los anales de la literatura psiquiátrica y criminal. Pero los psiquiatras del fiscal Gallagher opinaron todo lo contrario. Siempre supo lo que hacía. Planeó el engaño a las Wood. Llevó a la pequeña a un lugar apartado. Preparó el lugar para el crimen y lo ejecutó con plena conciencia. El juicio por el secuestro y muerte de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en Nueva York. Al tercer día se llevó al estrado una caja con los restos de Gracie. El detective King relató cómo había sido asesinada y entonces Gallagher abrió la caja y levantó con una mano la calavera de la nena. El juicio duró 10 días y menos de una hora la deliberación del jurado. La perspectiva de la silla eléctrica tuvo su atractivo para Fish. Sus ojos brillaban, escribió un periodista del Daily News.
Fish se levantó de su asiento y agradeció al juez. ¡Qué alegría! La silla eléctrica será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Fue ejecutado el 16 de enero de 1936.